La multiplicación del aceite por Eliseo. El milagro de la provisión divina. Imagina por un momento estar en una situación desesperada, sin saber de dónde vendrá la próxima comida, sintiendo el peso de las deudas aplastándote y con la incertidumbre devorando tu esperanza. Este es un escenario que muchas personas han enfrentado a lo largo de la historia, y tal vez tú mismo lo has sentido en algún momento. Pero hay una historia en la Biblia que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la provisión divina puede manifestarse de maneras sorprendentes e inesperadas. Hoy quiero hablarte de un relato que no solo nos inspira, sino que también nos muestra cómo la fe, la obediencia y la intervención divina pueden cambiar radicalmente nuestra realidad. Este es el relato de la multiplicación del aceite por el profeta Eliseo, un milagro que no solo salvó a una viuda de su desesperación, sino que también nos enseña profundas lecciones sobre la confianza en Dios, la generosidad y la abundancia divina. Eliseo, el discípulo de Elías, fue un hombre de Dios conocido por su gran fe y por los muchos milagros que realizó durante su vida. Uno de los más conmovedores es, sin duda, la multiplicación del aceite. Este milagro no solo demuestra el poder de Dios para proveer, sino que también es una muestra tangible de cómo Dios puede transformar una situación aparentemente imposible en una bendición desbordante. En este video, vamos a explorar en profundidad esta historia, desmenuzando cada detalle, cada gesto y cada palabra para comprender mejor no solo el evento milagroso en sí, sino también lo que nos enseña sobre nuestra relación con Dios y nuestra vida diaria. Desde el dolor de la viuda hasta la poderosa acción de Eliseo, cada elemento de este relato nos ofrece una lección que, si la aplicamos en nuestras vidas, puede cambiar nuestro enfoque y fortalecer nuestra fe. Te invito a que te sumerjas conmigo en esta historia, a que reflexionemos juntos sobre el significado del aceite que no se agota, y a que descubras cómo, en medio de la escasez, la provisión de Dios puede llegar a ser inagotable. Prepárate para un viaje espiritual que no solo te contará un milagro antiguo, sino que también te mostrará cómo ese mismo poder está disponible para ti hoy, aquí y ahora. Así que, si alguna vez has dudado de si Dios puede proveer para ti, si alguna vez te has sentido al borde del abismo sin saber qué hacer, este video es para ti. Vamos a desglosar cómo una simple jarra de aceite se convirtió en un símbolo de la provisión divina y cómo ese mismo principio puede aplicarse en tu vida. Porque, después de todo, la historia de la multiplicación del aceite por Eliseo no es solo una historia de hace miles de años. Es una historia que sigue viva, una lección de fe y confianza que podemos aplicar hoy en día. Empecemos este viaje juntos, abriendo nuestros corazones y mentes para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de este relato maravilloso y lleno de poder. Para entender completamente el milagro de la multiplicación del aceite, es fundamental que primero comprendamos el contexto en el que ocurrió. La historia comienza con una viuda en una situación desesperada. En aquellos tiempos, ser viuda ya era un desafío en sí mismo, ya que las mujeres dependían en gran medida de sus esposos para el sustento económico. Sin embargo, esta viuda en particular enfrentaba una situación aún más grave. Su esposo, que había sido un profeta, había muerto, dejándola no solo sin sustento, sino también con una gran deuda. Imagínate por un momento la angustia de esta mujer. No solo estaba lidiando con la pérdida de su esposo, sino que también tenía la responsabilidad de cuidar a sus hijos, y para colmo de males, los acreedores venían a cobrar la deuda que había quedado pendiente. La ley de aquel entonces permitía que, si no se podía pagar una deuda, los acreedores tomaran a los hijos como esclavos para trabajar hasta que la deuda fuera saldada. Así que no solo estaba en peligro la seguridad financiera de la viuda, sino también la libertad de sus hijos. Este es un punto crucial en la historia, porque la viuda se encuentra en un momento de total desesperación. No tiene nada que ofrecer, no tiene ninguna manera de pagar la deuda, y está a punto de perder a lo más preciado que tiene, sus hijos.
Es en este punto de quiebre, en este momento de total vulnerabilidad, que la viuda toma la decisión de buscar ayuda. Y aquí es donde entra en juego Eliseo. La decisión de la viuda de acudir a Eliseo no es casual. Ella sabía que su esposo había sido un hombre de Dios y que Eliseo era el sucesor de Elías, un profeta poderoso y respetado. Su acto de buscar a Eliseo demuestra no solo su desesperación, sino también su fe. A pesar de lo abrumadora que era su situación, ella creía que el hombre de Dios podría tener una solución, que Dios podría intervenir de alguna manera para salvarla a ella y a sus hijos. Cuando la viuda se presenta ante Eliseo, lo hace con un corazón lleno de dolor, pero también con la esperanza de que, de alguna manera, su situación pueda cambiar. Y esto es algo que debemos destacar. En medio de su desesperación, la viuda no se rindió. No se quedó en casa lamentándose de su suerte. Tomó acción, buscó ayuda y lo hizo con fe. Lo hizo con... Después de que la viuda le dice a Eliseo que lo único que tiene en casa es una pequeña vasija de aceite, Eliseo le da una instrucción que, a primera vista, podría haberle parecido extraña o incluso ilógica. Le dice que salga y pida prestadas tantas vasijas vacías como pueda conseguir de sus vecinos. Y no solo eso, sino que le especifica que no pida pocas, sino muchas. Luego le instruye que, una vez que tenga todas esas vasijas, entre en su casa, cierre la puerta detrás de ella y de sus hijos, y comience a verter el aceite en las vasijas vacías. Aquí es donde empieza a manifestarse la fe en acción. Pensemos un momento en lo que esta viuda debía estar sintiendo. Ella ya estaba en una situación desesperada, y ahora se le pedía que tomara un paso de fe que no tenía sentido lógico. Pedir prestadas vasijas vacías para llenarlas con un poco de aceite no parecía una solución a su problema. Sin embargo, decidió obedecer. Este es un momento clave en la historia, porque la fe a menudo nos lleva a hacer cosas que, en el momento, no entendemos completamente. Dios nos pide que confiemos en Él, incluso cuando no vemos cómo nuestras acciones podrían llevar al resultado deseado. Para la viuda este era un acto de fe pura. No tenía ninguna garantía de que su pequeño frasco de aceite llenaría todas esas vasijas, pero confió en la palabra del profeta y obedeció. Entonces, la viuda y sus hijos comienzan a tocar las puertas de sus vecinos, pidiendo prestadas vasijas vacías. Imagínate por un momento lo que debieron pensar esos vecinos. Es probable que se hayan preguntado para qué necesitaba tantas vasijas vacías, y tal vez algunos de ellos dudaron en prestárselas. Sin embargo, la viuda perseveró, sabiendo que estaba actuando según las instrucciones de un hombre de Dios. Aquí vemos otro aspecto importante de la fe, la disposición para hacer algo fuera de lo común, incluso cuando las circunstancias no parecen favorecerlo. A menudo, cuando Dios nos llama a actuar, nos saca de nuestra zona de confort y nos desafía a hacer cosas que pueden parecer extrañas o incómodas. Pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe se pone a prueba y a la vez se fortalece. Una vez que la viuda y sus hijos recolectaron todas las vasijas vacías que pudieron, regresaron a su casa. Ahora, con la puerta cerrada, estaban listos para ver lo que Dios haría. La escena está cargada de expectativa, porque este es el punto en el que la obediencia se encuentra con la intervención divina. Es en estos momentos de nuestra vida, cuando sentimos que hemos llegado al límite, que Dios puede obrar de maneras sorprendentes. La historia de la viuda nos recuerda que, incluso cuando parece que todo está perdido, siempre hay esperanza si ponemos nuestra confianza en Dios y tomamos los pasos necesarios para buscar su ayuda. Eliseo, al ver la situación de la viuda, no la rechaza ni le dice que no hay nada que él pueda hacer. Al contrario, él escucha con atención su clamor y responde con una pregunta aparentemente simple, pero cargada de significado. ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Esta pregunta marca el comienzo del milagro, porque no se enfoca en lo que la viuda no tiene, sino en lo poco que todavía le queda. La pregunta de Eliseo es crucial, porque nos enseña una lección importante. Cuando estamos en una situación difícil, es fácil centrarse en lo que nos falta, en lo que no tenemos. Sin embargo,
Dios nos llama a mirar lo que sí tenemos, aunque parezca poco o insignificante, porque es a partir de eso que Él puede obrar milagros. En el caso de la viuda, su respuesta fue que solo tenía una pequeña vasija de aceite. Nada más. A simple vista, esto parecía insignificante, insuficiente para resolver su problema. Pero es precisamente a través de esta pequeña cantidad de aceite que Dios decidió manifestar su poder y su provisión. Esta primera parte de la historia nos enseña que, aunque nos encontremos en situaciones desesperadas, no debemos perder la fe. Dios puede usar lo poco que tenemos para hacer algo extraordinario. Eliseo no le dijo a la viuda que necesitaba más aceite, ni le pidió que buscara algo valioso que pudiera vender. Simplemente tomó lo que ella ya tenía y lo utilizó como base para el milagro. Este es un recordatorio poderoso para todos nosotros. No importa cuán poco tengamos, si lo ponemos en las manos de Dios, Él puede multiplicarlo más allá de nuestras expectativas. La clave está en nuestra disposición para confiar en Él y en nuestra voluntad para actuar, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. Otra lección poderosa de este relato es que la provisión de Dios no solo es suficiente para cubrir nuestras necesidades inmediatas, sino que también es abundante. Dios no quiere solo que sobrevivamos, quiere que vivamos en plenitud. La viuda no solo recibió suficiente aceite para pagar su deuda, sino que también recibió lo suficiente para vivir cómodamente con sus hijos. Esto nos enseña que Dios se preocupa por nuestro bienestar a largo plazo y que su bendición es generosa y desbordante. En nuestra vida, esto puede significar que cuando Dios nos bendice, lo hace de manera que no solo resolvemos nuestros problemas inmediatos, sino que también nos da los recursos para prosperar en el futuro. Esta es una invitación a confiar en la generosidad de Dios, a creer que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros, como lo dice Jeremías 29:11. Tomemos, por ejemplo, el caso de una persona que perdió su empleo y estaba al borde de la bancarrota. En lugar de rendirse, decidió aprovechar su habilidad para la carpintería, algo que siempre había hecho como pasatiempo. Comenzó a construir muebles y venderlos en línea. Al principio las ganancias eran modestas, pero con el tiempo su negocio creció hasta convertirse en una fuente de ingresos sostenible. Este es un ejemplo moderno de cómo Dios puede multiplicar lo que tenemos si estamos dispuestos a actuar en fe. Además, la historia nos recuerda la importancia de la obediencia y la diligencia. La viuda no solo se quedó esperando que el milagro ocurriera. Ella salió, pidió vasijas y las trajo a su casa. De manera similar, en nuestras finanzas, Dios nos llama a ser proactivos. Esto puede significar hacer un presupuesto cuidadoso, buscar asesoramiento financiero o estar abiertos a nuevas oportunidades laborales. La provisión de Dios puede manifestarse a través de puertas que Él abre, pero nosotros debemos estar dispuestos a caminar a través de ellas. Finalmente, es crucial recordar que la bendición de Dios es abundante. No solo quiere que sobrevivamos, sino que prosperemos. Esto significa que al confiar en Dios y actuar con sabiduría, podemos esperar no solo cubrir nuestras necesidades, sino también tener suficiente para bendecir a otros. La generosidad es un principio clave en la economía de Dios. Cuando damos de lo que tenemos, Dios nos bendice aún más. La viuda fue bendecida en abundancia, y nosotros también podemos experimentar esa abundancia cuando confiamos en la provisión divina. El principio de la multiplicación del aceite no solo se aplica a nuestras finanzas, sino también a nuestras relaciones. Las relaciones humanas pueden ser complicadas y a veces se rompen de maneras que parecen irreparables, ya sea un conflicto familiar, una amistad rota o problemas en el matrimonio. La historia de la viuda nos enseña que Dios también puede multiplicar y restaurar nuestras relaciones cuando actuamos en fe. Primero, es importante reconocer que, al igual que en el caso del aceite, Dios a menudo trabaja con lo que ya tenemos. Esto significa que, en lugar de enfocarnos en lo que falta en nuestras relaciones, debemos empezar por lo que tenemos, un acto de bondad,
una palabra amable o un gesto de perdón. Estos pequeños actos pueden parecer insuficientes para reparar una relación dañada, pero cuando los ponemos en manos de Dios, pueden multiplicarse y traer sanación. Imagina, por ejemplo, una pareja que ha estado luchando con la comunicación en su matrimonio. Ambos se sienten distantes y frustrados, y parece que no hay solución. Sin embargo, en lugar de darse por vencidos, deciden comenzar con pequeños pasos, escuchar activamente, expresar gratitud y orar juntos. Con el tiempo, estos pequeños actos se multiplican y la relación comienza a sanar y fortalecerse. Esto es un ejemplo de cómo la provisión divina puede manifestarse en nuestras relaciones cuando confiamos en Dios y actuamos con fe. La obediencia también juega un papel crucial en la restauración de las relaciones. A veces, Dios nos llama a perdonar, a pedir perdón o a hacer un acto de reconciliación que puede no tener sentido en ese momento. Pero al igual que la viuda obedeció las instrucciones de Eliseo, debemos estar dispuestos a obedecer la guía de Dios en nuestras relaciones. Este acto de fe puede abrir la puerta a la sanación y a la restauración que tanto necesitamos. Finalmente, recordemos que la bendición de Dios en nuestras relaciones es abundante. No solo se trata de restaurar lo que se ha perdido, sino de experimentar relaciones más ricas y significativas. Dios quiere que nuestras relaciones florezcan y que sean una fuente de gozo y fortaleza en nuestras vidas. Cuando confiamos en su provisión y actuamos con fe, podemos esperar que nuestras relaciones no solo se sanen, sino que también crezcan en amor y unidad. La historia de la multiplicación del aceite también tiene profundas implicaciones para nuestra vida espiritual. En un mundo donde a menudo nos sentimos espiritualmente vacíos o desconectados, esta historia nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a llenar nuestras vasijas con su presencia y su poder, si estamos dispuestos a venir a Él con fe. Primero, debemos reconocer nuestra necesidad. Al igual que la viuda reconoció que su pequeña vasija de aceite no era suficiente, nosotros también debemos reconocer que, por nosotros mismos, no podemos llenar nuestro vacío espiritual. Necesitamos la intervención divina. Esto comienza con la humildad y la disposición de buscar a Dios, de admitir que necesitamos su ayuda. Imagina a alguien que ha estado luchando con un sentido de vacío espiritual, sintiéndose desconectado de Dios y de su propósito. En lugar de tratar de llenar ese vacío con cosas mundanas, decide acercarse a Dios en oración y meditación. A medida que pasa tiempo en la presencia de Dios, comienza a sentir un renovado sentido de paz y propósito. Este es un ejemplo de cómo Dios puede multiplicar nuestra pequeña fe y llenarnos con su presencia. La obediencia también es clave en nuestra vida espiritual. A menudo, Dios nos llama a pasos de fe que pueden parecer pequeños o insignificantes, como dedicar tiempo a la lectura de la Biblia, servir a otros o participar en la comunidad. Pero al igual que en la historia de la viuda, estos pequeños actos pueden llevar a una multiplicación espiritual que nos llena de gozo, paz y propósito. Finalmente, la abundancia de Dios en nuestra vida espiritual se manifiesta cuando nos rendimos completamente a Él. Dios no solo quiere darnos lo suficiente para sobrevivir, quiere que vivamos una vida espiritual abundante, llena de su presencia y poder. Cuando confiamos en Él y le damos lo poco que tenemos, Él lo multiplica y nos llena de manera que desborda hacia los demás, venciendo el miedo y la duda en el camino de la provisión divina. Una de las mayores barreras que enfrentamos cuando nos encontramos en situaciones difíciles es el miedo y la duda. Estos sentimientos pueden paralizarnos, haciéndonos cuestionar si realmente veremos la provisión de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, la historia de la multiplicación del aceite por Eliseo nos muestra cómo podemos superar estas barreras y mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando todo parece estar en contra. Primero, reconociendo y enfrentando el miedo. El miedo es una reacción natural cuando nos enfrentamos a lo desconocido o cuando nuestras circunstancias parecen abrumadoras. La viuda, al enfrentarse a la posibilidad de perder a sus hijos a manos de los acreedores, seguramente sintió un temor profundo. Sin embargo,
en lugar de permitir que ese miedo la paralizara, lo utilizó como un catalizador para buscar ayuda. Este es el primer paso para vencer el miedo, reconocerlo y permitir que nos motive a buscar la solución en Dios. Cuando nos enfrentamos al miedo en nuestra vida diaria, ya sea miedo a la falta de recursos, miedo al fracaso o miedo al futuro, debemos hacer lo mismo. En lugar de dejar que el miedo nos consuma, podemos dirigirnos a Dios, tal como lo hizo la viuda. La oración y la lectura de las Escrituras son herramientas poderosas para enfrentar el miedo, ya que nos recuerdan las promesas de Dios y nos fortalecen en nuestra fe. Un ejemplo moderno podría ser el caso de alguien que ha perdido su empleo y siente miedo por el futuro incierto. En lugar de dejarse llevar por el pánico, decide dedicar tiempo cada día a la oración y a leer pasajes de la Biblia que hablan de la provisión y el cuidado de Dios. Con el tiempo, este hábito le ayuda a mantener la calma y a confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando las circunstancias no son favorables. La historia de la multiplicación del aceite es mucho más que un relato milagroso. Es una guía práctica para vivir una vida de fe, confianza y abundancia. Al aplicar los principios que hemos explorado, cultivando una fe constante, practicando la obediencia, viviendo con una mentalidad de abundancia, reconociendo las bendiciones diarias y compartiendo con otros, podemos experimentar la provisión divina en todas las áreas de nuestra vida. Dios no es solo un proveedor en tiempos de crisis. Él es un Dios que desea bendecirnos abundantemente en todo momento, si estamos dispuestos a confiar en Él y a seguir sus caminos. Que esta historia y las lecciones que hemos aprendido nos inspiren a vivir cada día con una expectativa renovada de lo que Dios puede hacer y a ser testigos y portadores de su provisión en el mundo que nos rodea. Con esta conclusión, cerramos nuestro viaje por la historia de la multiplicación del aceite, sabiendo que lo que Dios hizo por la viuda también puede hacerlo por nosotros si vivimos en fe y obediencia. La provisión divina está disponible para todos los que la buscan y está esperando manifestarse de maneras sorprendentes y poderosas en nuestras vidas. En nuestras vidas, es común que las preocupaciones emocionales nos agobien, ya sea por problemas familiares, laborales o de salud. Sin embargo, la historia de la viuda nos recuerda que Dios es nuestra fuente de paz y fortaleza en medio de la tormenta. Él no solo quiere cubrir nuestras necesidades materiales, sino también sanar nuestras heridas emocionales y darnos un corazón lleno de paz. Cuando nos encontramos en momentos de angustia, podemos seguir el ejemplo de la viuda y acudir a Dios en busca de consuelo. A través de la oración, la meditación en su palabra y la confianza en su provisión, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Dios nos invita a dejar nuestras cargas emocionales en sus manos, confiando en que Él se encargará de ellas. En nuestra vida espiritual, todos enfrentamos momentos de sequía, en los que sentimos que nuestra fe está débil o que estamos desconectados de Dios. Sin embargo, estos momentos pueden ser el preludio de una profunda renovación espiritual si acudimos a Dios con un corazón dispuesto. Así como la viuda obedeció las instrucciones de Eliseo y vio la mano de Dios obrar, nosotros también podemos ver cómo Dios renueva nuestra fe cuando confiamos en Él y seguimos su guía. La historia de la viuda también nos recuerda que la provisión de Dios es integral. No se limita a una sola área de nuestra vida, sino que abarca lo físico, lo emocional y lo espiritual. Dios no solo se preocupa por nuestras finanzas o por nuestras necesidades materiales, sino que también quiere sanar nuestras emociones y fortalecer nuestra fe. Él es un Dios completo que cuida de nosotros en todos los aspectos. Por ejemplo, una persona que está luchando con una enfermedad física podría estar experimentando también ansiedad y dudas espirituales. Al llevar todo esto a Dios en oración, no solo puede recibir sanidad física, sino también una paz emocional y una renovación espiritual. Este enfoque integral refleja la verdad de que Dios es nuestro proveedor en todos los sentidos. La historia de la multiplicación del aceite es mucho más que un relato milagroso.
Es una guía práctica para vivir una vida de fe, confianza y abundancia. Al aplicar los principios que hemos explorado, cultivando una fe constante, practicando la obediencia, viviendo con una mentalidad de abundancia, reconociendo las bendiciones diarias y compartiendo con otros, podemos experimentar la provisión divina en todas las áreas de nuestra vida. Dios no es solo un proveedor en tiempos de crisis. Él es un Dios que desea bendecirnos abundantemente en todo momento, si estamos dispuestos a confiar en Él y a seguir sus caminos. Que esta historia y las lecciones que hemos aprendido nos inspiren a vivir cada día con una expectativa renovada de lo que Dios puede hacer y a ser testigos y portadores de su provisión en el mundo que nos rodea. Con esta conclusión, cerramos nuestro viaje por la historia de la multiplicación del aceite, sabiendo que lo que Dios hizo por la viuda también puede hacerlo por nosotros si vivimos en fe y obediencia. La provisión divina está disponible para todos los que la buscan y está esperando manifestarse de maneras sorprendentes y poderosas en nuestras vidas.